Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del trimestre 2025-2 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 2. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbel Vázquez. En esta ocasión, el objetivo de este encuentro de aprendizaje es darles a conocer los detalles y lineamientos de la actividad sumativa 3 que debe ser entregada en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de junio, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 1 de julio. Este espacio también es oportuno para notificarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 2. Las observaciones de la corrección de la B de Gauguin la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar, cómo dar respuesta a las distintas interrogantes, tal como se explicó en la segunda actividad síncrona. Cada interrogante o cada subtema teórico debía ampliarse en el diagrama, tanto en el dominio conceptual como en el dominio metodológico. Siguiendo con el objetivo de este encuentro, hago de su conocimiento que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje un informe interpretativo basado en el contenido de la unidad 3, cuyo tema es la integración de la personalidad, que tiene como propósito analizar los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. El tema de esta tercera unidad es la integración de la personalidad, donde se profundizará en lo que son los procesos sociocognitivos, adaptativos, de autorregulación de la conducta y emocional y de identidad personal. Con el propósito de demostrar los conocimientos obtenidos en esta tercera unidad, deben realizar un informe escrito de tipo interpretativo, en el cual se trata de realizar un texto cuyo fin es comunicar informaciones relevantes y especializado en el análisis y la interpretación, en este caso, del tema integración de la personalidad. Este informe interpretativo debe contener su introducción, el desarrollo, que son los elementos teóricos que les voy a describir a continuación, y sus conclusiones. Deben realizar un informe interpretativo basado en los siguientes aspectos teóricos: procesos cognitivos en la integración de la personalidad, procesos sociales en la integración de la personalidad, procesos adaptativos en la integración de la personalidad, procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad, procesos de autorregulación conductual y procesos de identidad personal en la integración de la personalidad. En cuanto a los lineamientos para poder hacer este informe interpretativo, en primer lugar se debe establecer cuál es la información que van a profundizar, es decir, los aspectos teóricos que les acabo de mencionar, hacer el análisis respectivo. Ya les voy a indicar cuál es el desarrollo de contenido. Luego deben determinar las fuentes de información a través de los manuales de psicología de la personalidad, seleccionar todos los aspectos teóricos relevantes con respecto a cada proceso y sintetizar la información. En este aspecto, ya van a ver que dentro de los criterios de evaluación está el uso de diagramas e ilustraciones, que aquí es pertinente, pueden hacer pequeños cuadros resumen acerca de comparar distintas teorías dentro de algunos de los procesos o imágenes que sean coherentes con el texto.
A continuación voy a describir muy brevemente el contenido teórico a desarrollar en este tema. Con respecto a lo que son los procesos cognitivos en la integración de la personalidad, estos los podemos definir como aquellos mecanismos mentales que le permiten a los individuos procesar información, pensar, aprender y adaptarse, que influyen en la formación y desarrollo de la personalidad. Estos procesos incluyen a su vez otros procesos mentales, tales como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento y la autoconciencia. Es importante ubicar lo que dicen las teorías sociocognitivas de la personalidad, las cuales destacan la importancia de la cognición en el funcionamiento humano, es decir, el papel que juega la cognición en los procesos motivacionales, emocionales y en la conducta desarrollada. Estas teorías sociocognitivas proponen que los determinantes más importantes de nuestra conducta son los mediadores cognitivos o pensamientos y creencias que tenemos acerca de nuestro entorno y de nuestra conducta. Los factores cognitivos relevantes por sus implicaciones motivacionales, cognitivas y emocionales. Se debe profundizar en lo que son las valoraciones previas a la conducta o expectativas, concretamente la expectativa de control sobre los refuerzos y las expectativas de autoeficacia, las creencias centradas en la ubicación interna-externa de la responsabilidad de la conducta y en la percepción de recursos para hacerle frente a las tareas y situaciones respectivamente. Estas creencias son especialmente relevantes para la percepción del control sobre nuestras vidas con el consiguiente valor adaptativo en muy distintas áreas, que incluye el rendimiento académico o laboral, la salud, el afrontamiento del estrés y la enfermedad, las relaciones interpersonales, entre otras. Aquí hay que destacar la importancia de la teoría cognitiva de Beck, la teoría cognitiva de Ellis y el modelo de procesamiento de la información de Atkinson y Schiff. En lo que se refiere a los procesos sociales en la integración de la personalidad, estos son los mecanismos por los cuales las interacciones y relaciones sociales influyen en la formación y desarrollo de la personalidad. Conceptos como socialización primaria, identidad social, interacción social, comunicación, empatía, aprendizaje social, participación en grupos y comunidades. Asimismo, debemos explorar cómo los procesos neuropsicológicos están involucrados en estos procesos sociales. A saber, son la neuroplasticidad, que es esa habilidad de seguir estableciendo conexiones neuronales y que sea asociado a a esas nuevas capacidades de aprendizaje que a su vez nos va a permitir esa adaptación social. Por otra parte, deben explorar lo que es el proceso neuropsicológico a través de la regulación emocional y su relación con el sistema límbico. El control inhibitorio, que son todas aquellas habilidades que nos permiten tener un comportamiento autorregulado desde lo conductual y desde lo emocional, así como las funciones ejecutivas y el desarrollo del lóbulo frontal. Se considera que el desarrollo social y el desarrollo de la personalidad, para algunos autores, son dos caras de la misma moneda. La socialidad es un rasgo de la persona que se construye y desarrolla a lo largo de la vida. Recuerden que, de acuerdo a las teorías primarias, somos seres sociales. A través del proceso de socialización, los niños, adultos y personas mayores adquirimos creencias, valores y conductas que van a variar en función de su adecuación a contextos culturales específicos donde nos desenvolvamos. Cada cultura
particular transmite a sus miembros un cuadro claro de definiciones de conducta para el hombre, para la mujer, para cada edad y para cada rol o función que desempeñemos. La cultura se aprende, es fruto de la educación y esta educación, en términos generales, consiste en transmitir al niño las normas de comportamiento y el conjunto de valores de la sociedad global en que está destinado a vivir. Pero, asimismo, si se acepta que la personalidad del individuo es modelada por la educación. La integración de la personalidad mediante los procesos sociales es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de una identidad saludable y adaptativa. Por otra parte, los procesos adaptativos en la integración de la personalidad partimos de la afirmación de que el proceso de adaptación se conformaría a partir de un conjunto complejo y flexible de valoraciones y mecanismos de autorregulación y afrontamientos dirigidos todos ellos a hacer posible el manejo de los diferentes sucesos que imponen al individuo un reajuste. El fin de la adaptación es, por lo tanto, mantener un equilibrio entre el funcionamiento normal de la persona y las características y requerimientos que presentan las situaciones. Dentro de estos procesos adaptativos hay varios elementos. Tenemos, por una parte, los estilos de afrontamiento, que esto haría mención a la teoría cognitiva de Lazarus y Goldman. Dentro de estos procesos adaptativos estaríamos hablando de lo que son los mecanismos de defensa para la teoría psicoanalítica. Estaríamos hablando también de todos estos procesos adaptativos, las conductas de salud y enfermedad que tenemos los individuos y que da lugar al desarrollo de distintas personalidades como los patrones de conducta tipo A, B y C, la personalidad resiliente, la personalidad resistente y la personalidad alexitímica. Los procesos adaptativos se refieren a todas aquellas estrategias y mecanismos psicológicos que permiten a un individuo adaptarse y ajustarse a los cambios y demandas del entorno, manteniendo la coherencia y la estabilidad de la persona. Estos procesos incluyen el ajuste emocional, la flexibilidad cognitiva, la resiliencia, la autorregulación, la adaptación social, conocida como la capacidad para ajustarse a las normas y expectativas sociales, el aprendizaje, el crecimiento, el manejo del estrés, entre otros aspectos. Teorías que van a profundizar, ya saben, la teoría de Lazarus y Polman, la teoría de la adaptación, la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, la teoría de la resiliencia de Quatnil y Jung. Por otra parte, en lo que se refiere a los procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad, partimos de la idea de que la autorregulación hace referencia a los intentos deliberados de modular, modificar o inhibir acciones y reacciones con el fin de adaptarnos al medio y lograr una mejor gestión emocional. Según los autores Gross y Thompson, la autorregulación emocional es la habilidad que tenemos para controlar nuestras respuestas emocionales. Esto a través de la regulación de las experiencias físicas o psicológicas que se generan o bien sea minimizando o modificando su expresión externa. Para hacerlo posible, existen ciertas condiciones genéticas y del entorno. Aquí nuevamente vamos a hablar de lo que son los términos de afrontamiento, haciendo la distinción con la regulación emocional, ya que suelen ser para algunos autores conceptos muy próximos. Por ejemplo, se ha encontrado que el perfil de alta regulación emocional, esto es, elevada aceptación y claridad emocional, se asocia positivamente con estrategias de afrontamiento activo e incluso muchos autores utilizan ambos términos como si fuesen sinónimos. De modo general, el afrontamiento se refiere a un conjunto de esfuerzos dirigidos a manejar del mejor modo posible, reduciendo, minimizando, tolerando o controlando las demandas internas y ambientales excesivas y o estresantes. Lazarus y
Polman definen el afrontamiento como el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales permanentemente cambiantes desarrollados para hacerle frente a las demandas específicas internas y o internas evaluadas como abrumadoras o desbordantes de los propios recursos. Por su parte, Endler, Parker y Sommerfeld lo definen como los intentos cognitivos y conductuales del individuo para resolver la discrepancia percibida entre las demandas situacionales y la capacidad o competencias personales. La regulación emocional, por su parte, se refiere al conjunto de procesos mediante los cuales los individuos influyen en las emociones que experimentan, cuándo las tienen y cómo las expresan. Así, la regulación emocional abarca una serie de mecanismos que permiten disminuirlas, intensificarlas o simplemente mantenerlas dependiendo de los objetivos del individuo. Entre los enfoques que se han desarrollado para clasificar las estrategias de regulación emocional, se destaca la propuesta de Gafnecki. La misma sugiere que la regulación emocional abarca respuestas de tipo biológico, social y comportamental, así como procesos cognitivos conscientes e inconscientes. Aquí van a profundizar y van a ubicarse lo que son las teorías de inteligencia emocional propuestas por Mayer y Salovey, Daniel Goleman y Vizquerro. En lo que se refiere a los procesos de autorregulación conductual en la integración de la personalidad, una de las características distintivas de los seres humanos es que se orientan hacia objetivos o metas que van a elegir en función de sus propios intereses y valores. Por ello, se podría afirmar que la mayor parte de la conducta no está controlada desde el exterior, sino que está autorregulada. La autorregulación es un prerequisito crucial para el logro de metas. Y esto es una afirmación que hace Bandura. Cualquier conducta dirigida a una meta, por sencilla que sea, requiere de capacidad de autorregulación, aunque este hecho se acentúa más si las metas son a largo plazo. En el proceso de dirigirse hacia las metas, las personas no solo tendrán que trabajar duramente, sino que será imprescindible que renuncien a recompensas inmediatas, resistan tentaciones, soporten frustraciones, inhiban respuestas automáticas, combatan hábitos de conducta muy arraigados y eviten distracciones hasta conseguir los esperados beneficios que se pospondrán hasta después de periodos de tiempo extensos. La capacidad de autorregulación es necesaria a través de todo el desarrollo del ciclo vital y se ha comprobado que se asocia con el éxito en la vida académica, laboral y social, así como en menor psicopatología. Por otra parte, una pobre capacidad de autorregulación se ha relacionado con la presencia de diferentes problemas personales y sociales, como el fracaso escolar, los trastornos de conducta y un amplio rango de patrones de conducta adictiva o antisocial. Las conductas autorreguladoras están diseñadas para maximizar los intereses del individuo a largo plazo y es una capacidad necesaria para que las personas vayan adaptando su conducta constantemente a nuevos ambientes y demandas. Desde un enfoque cognitivo social, la visión de la autorregulación comprende varias fases, que son autoobservación, autojuicio y autorreacción. Zimmerman ha desarrollado un modelo cíclico centrado en las interacciones recíprocas. Incluye tres fases: planificación, control volitivo y autorreflexión. La planificación es la fase que precede al aprendizaje, centrada en el establecimiento de metas y de la percepción de autoeficacia. El control volitivo durante la ejecución con implementación de estrategias de control y centrado en la ejecución de la tarea. Y la autorreflexión con evaluación de la consecución de logros. Esta última fase tiene efectos cognitivos, conductuales y motivacionales. Las habilidades de autorregulación pueden aprenderse siguiendo cada una de las fases del modelo. Aparte de estas teorías, van a profundizar en la propuesta de Rotter. Las personas, de acuerdo a este autor, se comportan de acuerdo con sus expectativas sobre los resultados de sus acciones y la autorregulación conductual es necesaria para controlar y regular el comportamiento en respuesta a esas expectativas.
Con respecto al proceso de identidad personal en la integración de la personalidad, estos se refieren a los mecanismos psicológicos que permiten a un individuo desarrollar y mantener un sentido coherente y estable de sí mismo. Estos componentes incluyen la interacción de distintos componentes como la autoconciencia, la autopercepción, la autoestima, la identidad social, la autenticidad, la coherencia y la flexibilidad. Estos procesos ayudan a conocer cómo se integran los diferentes aspectos de la personalidad para crear un sentido coherente de sí mismo. Algunas de las teorías psicoanalíticas empiezan a hablar desde la identidad de las teorías del self o las teorías del yo. Al estudiar la identidad como una función del yo, Erik Erikson realizó una contribución fundamental a la teoría psicoanalítica y a la exploración de la patología del carácter, incorporando lo que él llamó identidad del yo. Posteriormente, definió la difusión de la identidad como la ausencia o pérdida de la capacidad normal de autodefinición reflejada en una ruptura emocional en momentos de intimidad física, elección de profesión, competición y necesidad incrementada de una autodefinición psicosocial. Para este autor, la formación de la identidad es un proceso de desarrollo donde se producen graduales y progresivas identificaciones significativas que se consolidan al final de la adolescencia, pero que se desarrollan durante toda la vida. Para Otto Kemper, que es un destacado psicoanalista, la identidad integrada consiste en la presencia de un concepto integrado del sí mismo a través del tiempo y de situaciones diferentes, así como un concepto integrado de personas significativas en su vida, los cuales son investidos libidinal y agresivamente de una manera cohesionada e integrada, proceso que conduce a la formación de un sí mismo y de objetos totales, lo cual es propio de las personalidades sanas y también de la organización de la personalidad de tipo neurótica en los trastornos de personalidad depresivo masoquista, histérico y obsesivo compulsivo de la personalidad. El concepto de crisis de identidad hace mención a la deficiencia de identidad y el conflicto de identidad que se va a reflejar en la dificultad del individuo para formarse una identidad definida de sí mismo que afecta la capacidad para tomar decisiones en todos aquellos aspectos importantes relacionados con su vida y el futuro. Y por otra parte, las alteraciones vinculadas con la disociación del autoconcepto, que suponen un fallo en la integración de la conciencia, memoria y la identidad, que normalmente funcionan de manera unificada y que por alguna razón se fragmentan. Cuando hablamos de identidad personal, no podemos dejar de mencionar el autoconcepto, y este está representado por el conocimiento que la persona tiene con respecto a sí misma, es decir, por el conjunto de creencias, percepciones, pensamientos y evaluaciones a los que recurre para describir sus características personales. El autoconcepto no constituye únicamente una estructura de conocimiento fija e impermeable a los cambios y experiencias de la persona. Como se conoce, los contenidos del autoconcepto se articulan también de forma flexible y dinámica, dando lugar a una diversidad de representaciones contextualizadas de las características y atributos personales. Desde esta perspectiva, por lo tanto, es posible hablar de múltiples yoes, dependiendo de la situación específica con la que cada una de ellos se conecta. En el caso del desarrollo de la identidad, es importante que profundicen en la teoría de la identidad personal de Erik Erikson, la teoría de la integración de la personalidad de Alport, la propuesta o el desarrollo de identidad que hace Otto Kemper y la teoría de identidad social de Tafel y Turner. Ahora, eso es en líneas generales los aspectos teóricos que ustedes tienen que profundizar dentro de cada proceso de la integración de la personalidad. ¿Cuáles son las disposiciones de forma de el informe interpretativo? Los resultados se van a comunicar por escrito en un documento de Word. Los mismos deben estar estructurados de la siguiente manera: portada institucional, la cual no debe llevar ningún tipo de imagen y colorcito, sino mantener la
Imagen institucional, un desarrollo de mínimo 12 páginas, máximo 20 páginas, que desarrollen todos los temas indicados. En este caso, deben seguir las normas de realización de los trabajos de pregrado de la universidad. Todo el informe debe estar escrito en letra Arial 12, incluida la portada. El interlineado de la introducción en adelante, menos las referencias bibliográficas, deben tener un interlineado de espacio y medio. En formato institucional. Cuando hablamos de formato institucional, es decir, que el trabajo debe estar configurado en ese formato de 4 centímetros el margen superior e izquierdo y de 3 centímetros el derecho e inferior. Esta actividad o este informe tiene una calificación máxima de 100 que representa 25%. Los criterios de evaluación para esta tarea es la introducción, en la cual deben explicar cuál es el objetivo del informe y los aspectos teóricos que van a desarrollar, la calidad de la información que debe estar en coherencia a lo que indica la literatura especializada del área. En este punto quiero hacer mención al uso de la inteligencia artificial. Para las tareas de psicología de la personalidad, la inteligencia artificial no sirve para profundizar conocimiento. Ustedes pueden hacer un esquema, pero quien les va a dar la información tal cual es son los manuales de psicología de la personalidad y los distintos artículos de revistas arbitradas o revistas especializadas. Es importante que se respete este criterio. Se va a tomar en cuenta en el informe que esté bien organizada la información, que esté escrita la conclusión. Este informe debe llevar diagramas e ilustraciones. Estos diagramas e ilustraciones, por ejemplo, en algunos procesos sería interesante que puedan hacer cuadros pequeños comparativos de los aportes de cada autor. Y esto se considera como un diagrama, no usar dibujos por dibujar, pero sí utilizar algunas imágenes que les sirvan de apoyo al texto que ustedes están describiendo. Y por supuesto se evaluará la redacción y la ortografía. ¿Cuándo debe entregarse esta actividad? A partir del lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de junio, fecha límite para esta entrega martes 1 de julio. Es decir, que la tarea va a estar abierta desde el lunes 23 de junio hasta el martes 1 de julio, sin penalización en la calificación. Con esta descripción, damos por culminada esta tercera actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 2. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, reflexiones acerca de la tarea o del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les daré respuesta. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro. Feliz noche y éxito en la tarea.